¿qué es la ira de Dios? Vamos a estudiarlo, vamos a meditar en ello y vamos a ir descubriendo qué significa esto. Entonces, para comenzar el tema, vamos a leer el primer versículo del capítulo 15 de Apocalipsis, para que entendamos un poco por dónde va esto de las 7 copas o las copas de la ira, que son 7 pestes. Muy bien, y en el capítulo 15 hace referencia a los ángeles con las 7 postreras plagas. Dice en el versículo 1 del capítulo 15, dice así, hagan ustedes la lectura conmigo. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Son 7 ángeles que representan la presencia de Dios, ¿cierto? Son 7 ángeles que representan la divinidad y su poder. Y tenían 7 plagas que se van a ver aquí en las copas de la ira, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Cuando hablamos de estas plagas, tenemos que también hacer referencia o hacer imagen o recuerdo de lo que fue las 10 plagas de Egipto. Recuerden cómo fue esa historia, ¿no? Cómo Dios se manifestó allí salvando a su pueblo, porque su pueblo era esclavo y su pueblo pedía la liberación en Egipto, por lo que el faraón se opuso, pero se opuso a estas plagas y se opuso a Dios. Por lo tanto, hubo unas consecuencias que sufrió el faraón y todo su pueblo. Esas consecuencias se veían o se vieron cuando el pueblo de Israel marcó las puertas, las entradas de sus casas, con sangre del cordero. Recuerden que la muerte pasaba, por eso en Israel se celebra el pasado, la Pascua, pasaba por aquellas casas que tenían la marca y no entraba la muerte, pero sí entraba en el pueblo de los egipcios, ¿cierto? Los de Egipto. Esto hace referencia a eso, también es como la segunda parte de lo que pasó en la liberación de Egipto, pero esta es la parte final, definitivamente esta es la parte final, y eso que pasó en Egipto es una advertencia, lo tenemos que tomar como una advertencia de lo que también al final va a pasar. Pero entonces en esta parte, cuando se hablan de las plagas, son aflicciones, son consecuencias. Se habla también de la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? A veces nosotros pensamos que Dios nos tiene rabia, ¿cierto? Cuando se habla de la ira, a veces pensamos que es la ira humana. Pero tenemos que reflexionar sobre esto. Tenemos que conocer realmente qué significa la ira de Dios. Para ello quiero que nos desplacemos hasta el principio de la Biblia, que es el Génesis. Y vamos a leer, por favor, para hacer este estudio, vamos a leer Génesis 3:22. Génesis 3:22. Dice así, yo lo tengo acá, no sé ustedes si ya están preparados. Génesis 3:22, Génesis capítulo 3, versículo 22. Dice así, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Qué significa esto? Que desde un principio, cuando el hombre cometió pecado, a él llegó la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. O sea que la humanidad estaba condenada a morir, y no morir físicamente. Estamos hablando de dejar de existir. Entonces, Dios se dio cuenta, pues lógicamente, que ya ellos estaban condenados, que nosotros estábamos condenados,
y por lo tanto dijo que no fuera posible que nosotros alarguemos nuestra mano para tomar del árbol de la vida y que vivamos para siempre, ¿sí? Pero si vamos al final del libro, al final de la Biblia, vamos a encontrar el mismo, como el mismo término, árbol de la vida. Vamos a Apocalipsis 22:3. En este caso es lo contrario, Génesis 3:22 y este es Apocalipsis 22:3. Entonces en el 3 dice, 22, Apocalipsis, lo busco bien, no es así. 22:14, 22:14, vamos a corregirlo acá. 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Recordemos aquí en Génesis, vamos a hacerlo paralelo. En Génesis, antes del versículo 22 dice que ellos fueron desterrados del Edén, ¿cierto? Fueron desterrados del Edén, donde está el árbol de la vida. O sea, fuimos apartados del árbol de la vida. O nosotros quisimos alejarnos de Dios y por lo tanto del árbol de la vida. En este caso la invitación es, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Por lo tanto, si aquí se dice que nosotros no podremos alcanzar el árbol de la vida, aquí al final se dice que sí lo vamos a alcanzar, pero si cumplimos con el derecho de tener el árbol de la vida, ¿cierto? Si cumplimos con el derecho de tener el árbol de la vida. Pero ahora vamos a Juan 10:10. Juan 10:10, para entender qué es la ira de Dios. Juan 10:10. Dice la palabra de Dios. Y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ya saben de qué estamos hablando y de quién estamos hablando. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Si al principio decía que en el versículo 23 de Apocalipsis 3, en el versículo 22, si dice que nosotros, sabiendo el bien y el mal, no alarguemos y tomemos del árbol de la vida, en este dice, yo he venido para que tengan vida. Y al final dice, todos aquellos que laven sus ropas tendrán el derecho de acceder al árbol de la vida. Por lo tanto, el árbol de la vida que estaba en el Edén se nos presenta en la forma del Señor Jesucristo. El árbol de la vida que se nos fue negado, o que nosotros, por las consecuencias, por el pecado, se nos fue negado, se nos presentó en un hombre, en el Señor Jesucristo, para salvación. Ahora nosotros, sabiendo el bien y el mal, podemos acceder al árbol de la vida. Y ahora podríamos decir, para vivir para siempre. Porque dice aquí, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por lo tanto, todo aquel que recibe del árbol de la vida, que recibe del camino, la verdad y la vida, que es el Señor Jesucristo, vivirá para siempre. Todo aquel que lave sus ropas, todo aquel que prepare su espíritu con decisión, tendrá derecho al acceso al árbol de la vida y tendrá derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Entendiendo esto,
que Cristo es vida y es vida eterna y vida para siempre, tenemos que entender entonces qué es la ira de Dios, ¿sí? Recuerden que en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando usted y yo, cuando Adán y Eva pecaron, hubieron dos cosas. Primero, entró en tinieblas y el pecado llevó a unas consecuencias. El ser humano entró en tinieblas, le alcanzó la muerte y tiene sus consecuencias el pecado. Porque todos los que pecaron, así como dice en la palabra, serán destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí está la clave para qué es ira. Serán destituidos de la gloria de Dios. Vemos que no teníamos al alcance el árbol de la vida para que tuviéramos vida para siempre, pero ahora tenemos alcance a ese mismo árbol de la vida hecho hombre, que es el Señor Jesucristo. Sí vamos entendiendo allí para saber qué es ira. Entonces la ira la ira de Dios no la tendremos que ver como si Dios nos tuviera rencor o nos tuviera rabia. No es así. Aquí, cuando dice que la paga del pecado es muerte, hay algo que ya se estableció. Y vamos a leer Mateo 26, del 38 al 39. Mateo 26, del 38 al 39. Dice la palabra de Dios. Búsquenlo ustedes allí, Mateo 26, del 38 al 39. Dice así. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? Entonces hay aquí un elemento importante que es la copa. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que le iba a acontecer. Sabía que tenía que morir y sufrir. ¿Sufrir qué? La copa. Por eso él decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea yo, sino que sea tu voluntad. Pero ustedes saben muy bien que tenía que suceder y él aceptó. Por eso en la parte final, entonces, en el versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. He aquí ha llegado la hora. Y si leemos el Apocalipsis, que estamos leyendo Apocalipsis 16, al final dice, hecho está. Hecho está. O sea, esta es la primera parte del final. Y la segunda parte del final y definitiva es lo que estábamos leyendo en Apocalipsis 16. Recuerden que Apocalipsis, cuando se habla de las 7 iglesias, cuando se habla de los 7 sellos, cuando se habla de las 7 trompetas, y ahora cuando se habla de las 7 pestes o plagas y las 7 copas, está hablando de los mismos acontecimientos, solo desde puntos de vista diferentes y bajo algunas secuencias diferentes. Cuando se abrió la séptima iglesia, se abrió los 7 sellos. Cuando se abrió el séptimo sello, se abrió las 7 trompetas. Cuando se abrió la séptima trompeta, se abre las 7 copas. Pero cada una de estas series de 7 hace referencia a los mismos 7 anterior,
pero desde otro enfoque. Por lo tanto, aquí está diciendo el final. En las 7 iglesias se habla del final, cómo se llevará a cabo. Las 7 trompetas, las 7 copas, por ejemplo, las 7 trompetas son advertencias. El hombre será advertido y está siendo advertido y no se arrepiente. Pero ya en las 7 copas ya no hay oportunidad de arrepentimiento. ¿Sí ven? Y aún así no se arrepiente. Y vamos a estudiar por qué. Entonces es claro que hasta el momento tenemos la copa allí. Jesucristo dijo, pasa de mí esta copa. Ahora, vamos a leer Apocalipsis capítulo 15, capítulo 14. Capítulo 14 donde dice, 14 versículos 9 y 10, ¿lo tienen allí? Apocalipsis capítulo 14, espérenme, tomo un poquito de aromática. Capítulo 14 de Apocalipsis del 8 al 10. Vamos a leer. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. ¿Sí? Aquí es importante entender qué significa Babilonia. Babilonia porque lo nombran nuevamente en el capítulo 16. Recuerden que yo les dije que habían 4 bestias y que cada bestia representa un poder. Y les dije que Babilonia representa un poder espiritual, pero no de Dios. Un poder espiritual que no viene de Dios y que viene del engaño. O sea, Babilonia es el engaño, es la mentira, es la falsedad, es la fornicación, aberraciones sexuales, que influencian nuestras vidas actualmente. O sea, podemos estar viviendo la Babilonia de los tiempos antiguos, pero ya no como un territorio ni como una organización, sino siendo influenciados por esas ideas de Babilonia en la actualidad. Y yo dije después que la segunda bestia eran los persas, medos persas, que la tercera bestia era griegos y la cuarta romanos. Y yo les dije por este canal de que estos poderes, aunque ya no existen en lo físico, existen en las conciencias, que nosotros somos influenciados por esas cosas. Por ejemplo, los medos persas se caracterizaban por ser fuertes, por eso hace referencia a un oso, por ser fuertes. Entonces ahora las naciones o las organizaciones tienen poder económico, que los griegos se caracterizaban por las ciencias, por el conocimiento, la filosofía, y que actualmente estamos siendo influenciados desde la escuela por la filosofía y por esas ideas de república, la política. Todo eso viene de los griegos. Y dije que los romanos, ¿cierto? Los romanos que representa el poder político y religioso actual. Entonces aquí cuando se habla, ha caído la gran Babilonia, quiere decir que va a caer la mentira, va a caer la falsedad, que el enemigo, que el diablo está gestando en este momento, para que usted y yo seamos confundidos. Eso es lo que va a caer. Y aquí dice en el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recuerden que estaba la bestia, el dragón, las 2 bestias y el dragón, que la bestia de 10 cuernos, que le salió un cuerno de 3 cuernos, la bestia de 10 cuernos representa al anticristo, que el dragón representa al diablo, que le dio autoridad a la bestia de 10 cuernos, y que de esos 3 cuernos salió un cuerno pequeño que representa el anticristo, que vendrá a imitar la obra del Señor Jesucristo, a imitarla para engañar a la gente.
Entonces dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. ¿Sí? Aquí se habla de beber un vino de la ira de Dios. Se habla de copas. Se habla de vino, se habla de copas. El Señor Jesucristo, cuando dijo, pasa de mí esta copa, se refería a esta copa, a esta bebida que estamos hablando. Todo el pecado y todas las consecuencias del pecado fueron tomadas por Cristo. Y Cristo cargó con nuestro pecado y cargó con las consecuencias del pecado. ¿Sí? O sea que lo que vemos en Apocalipsis 16, estamos hablando de las consecuencias del pecado. Pero ojo, aquí hago una aclaración. Jesucristo cargó con nuestras enfermedades, con nuestros, bueno, así dice en la palabra, ¿cierto? Él cargó con todo eso, cargó con el pecado y las consecuencias, pero Él no las quitó. O sea, actualmente, usted y yo somos pecadores. Pero ahora nuestros pecados fueron perdonados, pecados pasados, presentes y futuros. Pero hay que entender esto. El pecado no se ha ido, Él cargó. Y Él cargó con las enfermedades y cargó con las consecuencias del pecado. Pero no se ha quitado del mundo. Se quitará en su tiempo. Porque recuerden que en la palabra de Dios dice que no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Él enjuagará nuestras lágrimas. Nadie se acordará de la maldad porque no existirá. Será exterminada completamente. Pero entonces, ¿por qué ahora la maldad existe y por qué todavía existe el pecado? Porque el Señor necesita que se cumplan los tiempos para ir por todos, porque Él quiere a todos. Él todavía está sellando, el Espíritu Santo está actuando en este momento y quiere salvar a todos, que no se quede ni uno. A todos se les tirará el salvavidas. Todos tendrán disposición, tendrán a su mano el salvavidas. Ahora, el mismo hombre es el que decidirá, porque Dios no nos obliga a ser salvos. Dios no nos obliga a nada. Dios simplemente lo que hace es buscar por todos los medios en su múltiple forma de amor, de buscarnos y atraernos hacia Él. Pero nosotros, cada uno, somos los que tomamos la decisión de tomar ese salvavidas, que es Jesucristo. Jesucristo es el salvavidas que Él nos envió, el árbol de la vida. Entonces Jesús tomó la copa del sufrimiento, la copa de las consecuencias y del pecado, pero no quitó esto del mundo todavía porque no se han cumplido los tiempos. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos entonces de ira de Dios? Vamos a Salmo 22. Bueno, vamos a Mateo 27:46. Mateo 27:46 dice así. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y aquí definimos entonces que Él tomó la copa, la bebió y se consumió. Jesucristo murió por nuestras vidas, porque tomó la copa de la ira. Tomó y se llevó y cargó con nuestros pecados.
y ya nosotros somos salvos. Pero ¿qué pasó? Él dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesucristo dijo eso? Cuando se habla de ira, entonces no se habla de que Dios nos tiene rencor, nos tiene rabia, no. Se habla de que Él ha insistido siempre en que nosotros tomemos la vida, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su límite. Quiere decir esto que la ira de Dios es cuando Dios y su presencia ya no estén con nosotros. Dios siempre ha estado presente, siempre ha estado presente, en cada momento y en cada evento de nuestras vidas. Inclusive usted que me acompaña allí, que ha recibido a Cristo en su corazón, Dios estuvo presente antes de que usted recibiera, siempre estuvo buscándole, buscándole, buscándole e insistiendo en que usted tomara el árbol de la vida y no bebiera de la copa de la ira. Pero Él ya después de un tiempo, cuando llegue el final, Él ya no estará disponible. Entonces la ira de Dios es cuando Dios ya no esté disponible. Por eso usted ahora alégrese y gócese, porque Dios está disponible. Pero llegará el momento en que ya no estará disponible para que la gente se arrepienta. Entonces, si leemos Isaías 53, 4, 5, vamos a leer Isaías 53, 4, 5. Isaías 53, 4, 5. Entonces, cuando ustedes escuchen ira de Dios, recuerden, no es que Dios tenga rabia, es que Dios ya no estará disponible. Isaías 53, 4, 5. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora vamos rápidamente a Apocalipsis 16, y las 7 copas hace referencia al sufrimiento que Jesucristo tuvo. O sea, estas 7 copas son las consecuencias de aquellos que no se arrepienten. Pero nosotros, como nos arrepentimos y aceptamos la salvación, esto ya no lo sufrimos, porque Él sufrió por nosotros. Entonces, si leemos ahora, vamos a leer ahora las copas de la ira y vamos a ver qué pasa cuando ya Dios no esté presente. Porque usted puede disfrutar de esta vida con gozo, usted puede respirar, usted todas las mañanas puede ver a sus hijos, puede ver a su esposa, a su pareja, usted puede ir al trabajo, porque Dios está presente. Porque Dios está presente. Todo funciona porque Dios está presente, porque Dios sostiene. Y la presencia de Dios es estorbo para el diablo. El Espíritu Santo de Dios se mueve. Cuando Jesucristo se fue o ascendió, Dios no dejó de estar presente. Envió al Espíritu Santo para que nos acompañara. Pero en ese momento ya no habrá Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Cristo sufrió? ¿De qué nos salvamos, mejor dicho? Vamos a verlo en las copas. Vamos a verlo en las copas. Primera copa. Oí una gran voz de que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen, a su imagen. ¿Quién sufrió la úlcera?
¿Quién sufrió la peste? ¿Quién sufrió por nosotros? El Señor Jesucristo. Dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. En el segundo ángel derramó la copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Muerte. La segunda copa trae muerte. ¿Quién murió por nosotros? Nos salvamos de esto, ¿cierto? Y oí al ángel de las aguas que decía, bueno, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres, oh Dios, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Ahora, no comparemos ira con rabia, recuerden. Cuando hablamos de justicia y que Dios es justo, no estamos hablando de que Dios va a tener rabia con nosotros y va a vengarse de nosotros, no. Todo lo contrario. Él ha estado siempre por misericordia en nuestras vidas. Él ha estado siempre para que las cosas funcionen en nuestras vidas y para que podamos tener la oportunidad ahora de recibir la salvación. En el versículo 6 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también les ha dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decían, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Estamos hablando de verdad y justicia. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar todos los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tienen poder sobre estas plagas, y no se arrepentirán para darles la gloria. Y aquí hay otro punto que quiero hacer claridad, el arrepentimiento. No se arrepintieron a pesar de estas plagas, a pesar del dolor, a pesar de las úlceras, a pesar de la peste, a pesar del dolor de fuego. No se arrepintieron. ¿Saben por qué no se arrepintieron? Porque para arrepentirse hay que saber, hay que conocer, hay que entender. Y como ya Dios no estará disponible, no hay quien te comparta. Ya no va a haber quien le comparta, ya no va a haber quien le envíe el mensaje. Ya el mensaje no va a estar disponible. Y usted y yo nos arrepentimos, ¿cierto? Usted y yo nos arrepentimos porque entendimos. Pero ellos no van a entender. Y no van a entender porque el mensaje no va a estar allí. Ya no va a haber quien les predique, ya no va a haber quien les comparta. Ya no va a haber quien les diga, Jesucristo es el Salvador. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió con las tinieblas y mordían el dolor y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Ya no habrá arrepentimiento. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí habla del río Éufrates que estaba en la parte de donde estaba Babilonia. Por lo tanto, Babilonia fue invadido por los reyes del oriente. En este caso, ya Babilonia será conquistada. Pero la Babilonia espiritual, ¿no? No estamos hablando de la Babilonia física, por el Señor Jesucristo, que es el Rey que vendrá desde el oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos de manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla en aquel gran día de Dios Todopoderoso. Entonces, en este momento ya el enemigo tendrá sus seguidores que ya no tendrán arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el mismo diablo no se puede arrepentir. El diablo no se puede arrepentir. No se puede arrepentir porque para él no es el mensaje. Él ya no tiene disponible
el mensaje. Por lo tanto, los seguidores no se podrán, porque ya beberán, pero como dice aquí en el capítulo 14, ¿cierto? Beberán de la Babilonia, del furor de la fornicación. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Miren que aquí habla de ropas. Recuerden que hablamos en Apocalipsis, el último libro, que hablaba: quien lavará sus ropas tendrá acceso al árbol de la vida. Quien vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces allí es cuando ya el enemigo recogerá sus discípulos, por decirlo así, y los preparará para la gran batalla. Entonces usted tiene la oportunidad. Ya nosotros sabemos a qué bando pertenecemos, ¿no? Ya sabemos a qué bando pertenecemos. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono diciendo: hecho está, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces de trueno. Le busco acá. Está. Un momentico. Me fue la música. Se acabó. Ya vamos a terminar. Nos quedan 6 minutos. Dice: entonces hubo relámpagos y voces de truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue de sobremanera grande. Amados, la ira de Dios es la ausencia de Dios total en el mundo. Es cuando ya no habrá oportunidad de arrepentirse. Es cuando ya no podemos hallarle a Él. Ahora, en este momento, podemos hallarle. Podemos encontrarle y lo tenemos a la mano. Gócese, alégrese porque usted tiene a la mano la salvación. Y ojo, no para usted, sino para otros. Porque yo, sabiendo esto, de que ahora está disponible la salvación, el árbol de la vida y la vida eterna, yo no me puedo quedar sentado diciendo: qué bueno, me salvé. Si yo sé esto y puedo pedir y sé que Dios me escucha porque está disponible y porque le puedo hallar, oremos por los demás. Tenemos la posibilidad de hacerlo, ahora que se puede. Por eso, si leemos Mateo 7:7, ahora veámoslo de una manera diferente, sabiendo esto, que Dios está disponible ahora y que no estará después. Y no estará después para toda la humanidad, porque todos estaremos, todos, la humanidad, los muertos y los vivos y los que van a morir y los que serán arrebatados, todos veremos esto, todos, absolutamente todos veremos que se va a consumar esto. Por eso, cuando leamos Mateo 7:7, veámoslo con esperanza. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pidamos y vamos a hallar, porque Él está ahí, ahora. Mañana, quién sabe, ¿cierto? Ahora está disponible. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Recibimos cuando pedimos, porque Él está disponible.
porque no se ha derramado su ira. Y recuerden que la ira es la ausencia de Dios, donde Dios ya no va a estar dispuesto. Ahora está dispuesto. Si usted es nuevo aquí, repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que moriste por mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Repita conmigo. Te pido que entres en mi vida y en mi corazón y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea.